Muy buenos días. Soy Nidian Rocío Fonseca, administradora del Programa de Desarrollo Empresarial Integral de Compensar. Hoy los estaré acompañando para conversar acerca de la importancia de tener un control financiero que en esta época hemos aprendido que nos afecta muchísimo y cómo lo más simple que podamos atender este manejo financiero. Así que en nombre propio y de Compensar le doy la bienvenida a todas las personas que ya están conectadas a este Facebook Live, a nuestro consultor Danilo Raymond, para conversar acerca de la forma de transformar las pérdidas financieras en ganancias. Danilo, bienvenido. Danilo es administrador de empresas con cerca de 30 años de experiencia. Actualmente es mentor financiero personal, conferencista, autor del libro Lo que debes saber del dinero y nunca te lo han enseñado. Trabajó en el Citibank, en Banco of America, en el Banco Mercantil y bueno, ha trabajado en amplios sectores de financieros de este país, entre otros, la Bolsa de Valores. Evidentemente es consultor de Compensar, trabaja con nosotros y dicta conferencias a nivel organizacional. Hoy, pues, se ha también adaptado y dicta conferencias online, tanto a nivel individual como de pareja y adolescentes. Y está incursionando en todas las plataformas virtuales. Además, hace poco lanzó su podcast, Casos y Cosas, disponible en todas las plataformas. Danilo, pues ni más faltaba, bienvenido a nuestro Facebook Live del día de hoy, C-Learning, en nuestro nuevo programa C-Learning. Y pues bienvenido, y para dar de una vez el inicio, porque este tema es muy, muy interesante, ¿cómo afectan las finanzas personales y familiares? Y más bien, ¿cómo se vieron afectadas nuestras finanzas personales y familiares en esta pandemia? Danilo, bienvenido. Muchas gracias, Nidian Rocío. Un gusto estar contigo, estar con la familia de Compensar y con todas las personas, con toda nuestra audiencia en la mañana de hoy. Con respecto a tu pregunta es, ¿qué tan duro nos dio las finanzas personales todo este tema de la pandemia? Carambas. Pues quiero decirte que en realidad las finanzas personales y de las familias ya venían un poco afectadas previo a la pandemia. Y la verdad es que voy a dividir en dos los impactos. Para quien tiene empleo, bueno, impacto para todas las personas. Se aumentó la incertidumbre. Eso no es una ciencia muy grande decirlo detrás de esta frase. Pero para las personas que se quedaron sin empleo, realmente fue un reto inmensamente grande. Estas personas se dividen en quienes estaban preparados y tenían ahorros y están sobrellevando la situación, y quienes no estaban preparados y eso les implicó un gran reto. El gran reto es reinventarse. Reinventarse para una persona de 20 años, 25 años, 30 años o 50 años nunca es fácil. Por lo tanto, pues digamos que en ese sentido, reinventarse implica unos grandes retos, grandes movimientos, unas grandes dinámicas y moverse muy rápido. Pero por el otro lado están las personas a quienes o quienes siguen manteniendo el empleo. Y debo decirte que la verdad es que esas personas encontraron inclusive algunas oportunidades en medio de toda esta pandemia. Em, ¿Qué más debo decirte allí? Los estudios de riesgos psicosociales ya nos mostraban que las personas le estaban pidiendo, le estaban mostrando a sus empleadores que sus principales intereses estaban enfocados en la vivienda, la movilidad y sus finanzas personales. Y en algunos casos las organizaciones no los estaban escuchando. Iba un poco más por el lado de la recreación, un poco más por el lado de, sí, la formación, pero con lo que se puede revertir, pero no se estaba oyendo. Y creo que la pandemia puso en evidencia que los pocos recursos que pueda encauzar una compañía para el manejo de
sus empleados o para motivar a sus empleados, debería enfocarse sobre eso que le preocupa. Y el tema de las finanzas es uno de ellos. ¿Qué más nos mostró? Nos mostró otro elemento, y es que cuáles son esos gastos que no eran necesarios. Divertirse es importantísimo, pero hay unos presupuestos inmensamente grandes en temas de diversión. Hay personas que se gastaban, no sé, 60, 65% de su ingreso mensual en diversión, y de repente la diversión simplemente ya no estaba, desapareció. Entonces, nos hizo notar y nos hizo darnos cuenta que el ahorro es una base importante para prepararnos para una siguiente situación como esta, porque nos lo han dicho los expertos. La pandemia no es si va a haber una en el futuro. La pregunta es ¿cuándo? Y como te digo, pues sí, también hay muy buenas noticias. Disculpen, tuve acá una falla técnica, pero aquí estamos nuevamente. Danilo, pues hablando un poco de todas las dificultades que hemos tenido en el antes y en el después y durante la pandemia, ¿qué nos puedes recomendar para aquellas personas que han tenido un fuerte impacto en sus finanzas? Digamos que las personas que más se impactaron fueron aquellas personas que perdieron su trabajo. Y en ese sentido, yo la primera recomendación que quiero hacer es decirle, ok, hay que volver a lo básico. A lo básico es saber exactamente cuáles son los gastos básicos y medirlos muy bien. Y los no básicos, dejar el enamoramiento. Este no es el momento para estar enamorado de el gustico, ¿no? De la moto que tienes por gusto, no por trabajo, sino por gusto. El vehículo que compraste para divertirte, no para trabajar. Que te olvides de esos temas, de esos grandes o esos gusticos que están allá. Lo segundo es que sí lo vas a lograr. Siempre lo vas a lograr. Hay que ser optimista e ir hacia adelante. Habrá que salir eventualmente de algunas de esas cosas que tienes allí guardadas. Escarba entre tu colección de relojes, entre tus prendas favoritas, en tus activos, en alguna cosa que tengas por allí, y posiblemente te tocará venderlo. Es el momento de tener caja entre el bolsillo. La caja siempre será la reina. Al final del mes, ninguna persona como ninguna empresa se quiebra por no dar utilidades, pero cualquier persona sufre mucho si llega al final de mes y no tiene con qué cubrir sus gastos. Por eso es primordial todo lo que puedas, vuélvelo caja. Eh, a las personas que les tocó dedicarse así de repente a volverse emprendedor, una persona a los 50 años, como en mi caso, que hace unos años me tocó volverme cuchi emprendedor, la primera tarea que tuve que hacer fue la siguiente, fue llegar y decir, en este momento, ¿soy desempleado o soy independiente? Y la diferencia es muy grande, porque una persona que ha venido vinculada a una empresa por largo tiempo, de repente llega y dice, bueno, ahora sí voy a montar un negocio y voy a hacer consultorías y voy a ser asesor y voy a vender empanadas y va a hacer de todo. Y realmente lo que tiene que definir es si es realmente quiere ser y va a ser independiente o va a ser desempleado. Porque si defines lo primero, dedícale al menos el 80% de tu tiempo a desarrollar tu emprendimiento y el 20% a buscar trabajo por si acaso. Pero si dices y te declaras como desempleado, profesión desempleado, debes dedicar el 80% o el 90% de tu tiempo a enfocarte en conseguir trabajo con una metodología clara. 8 de la mañana a 5 de la tarde, trabajo que tengo asignado, buscar empleo y limitar los gastos. Y el gasto que más puedes limitar y que más fácilmente limitamos cuando vemos una situación angustiosa es el de diversión.
No, no te oímos, desconectaste el micrófono. ¿Sigues con el micrófono Ya. desconectado? Ya. Danilo, y para los que tenemos trabajo, ¿cómo optimizar nuestras finanzas y minimizar los gastos hormiga? Bueno, optimizar nuestra posición como desempleados, lo primero que te voy a decir es apúntale, aprende esta lección. Hoy, si no lo estás haciendo, hoy es el primer día en que tienes que ahorrar. Y ahorrar, hay que romper el paradigma de que el gasto es lo que queda después de, perdón, el ahorro es lo que queda después de gastar. No, no, no. Al primero que le tienes que empezar a pagar a partir de hoy es a ti mismo, es a tus ahorros, es a tus sueños y a tu tranquilidad. A tener un fondo de imprevistos que donde vuelva a suceder una pandemia, pero la siguiente vez tal vez no corras la suerte de seguir empleado, tengas una capacidad suficiente para sobrevivir en promedio unos 9 meses. Es decir, desde hoy, si no lo estás haciendo y aún si lo estás haciendo, busca empezar o completar una tarea en donde tus ahorros equivalgan a 9 meses de tus gastos básicos mensuales. Eso es un número que parece importante, pero es importantísimo llegar a tenerlo, porque el ahorro, ante todo, te va a dar tranquilidad. La gran ventaja es que hoy estás gastando en algunas cosas más, pero en la mayoría de las cosas estás gastando menos. Estás gastando menos en transporte, estás gastando menos en posiblemente cambio de vestuario, porque ya Sí, ya la estamos nueva más realidad, cómodos. en estar más cómodos. Seguramente estás gastando bastante menos en diversión porque los sitios de diversión con los protocolos no son de fácil acceso o los bares están cerrados. En fin, te está dando el espacio para llegar Pero allá. ahí me abres otra pregunta. Sí, estamos Ujú. ahorrando en ropa, en transporte, pero estamos gastando más en servicios, por ejemplo. Claro, entonces lo que ¿Cómo, tienes que, cómo equiparar esa balanza? digamos que tú debes poner en la balanza y llegar y decir, bueno, ¿qué gasto de más? Luz, sí. Agua, definitivamente, estando más tiempo allí. Pero es una balanza. Tú bien lo dijiste. ¿Qué está en el otro lado de la balanza y cuál es el resultado final? Me estoy gastando 300.000 pesos más, 100.000 pesos más, 50.000 pesos más en estos ítems que generalmente apuntan a servicios públicos. Ujú. ¿Cuánto por el otro lado, en este otro lado de la balanza, es lo que te estás gastando de menos y cuál es el resultado neto? En la gestión que yo hago habitualmente, casi todos los días me reúno con alguien, me estoy dando cuenta, perdón, que la mayoría de las personas en general tienen ahorros. Entonces, sí, qué malo pagar más servicios, pero en el balance, si lo miras en detalle, va a estar muy bien. Pero no quiero dejar, Nidian Rocío, algo que me preguntaste. ¿Y cómo manejar los gastos hormiga? Hormiga, sí. Eso me lo preguntaste y pues no, no lo voy a dejar sin contestar. Los gastos Claro que sí. hormiga. Primero expliquemos para algunas personas que tal vez no están familiarizados con el término de qué se trata un gasto hormiga. Son esos pequeños gastitos que vas haciendo en efectivo, con la tarjeta o con tu aplicación en el celular, en donde vas comprando un cafecito por acá y realmente la pandemia nos ha llevado a que han disminuido los gastos hormiga. Muchos de estos gastos hormiga se dan porque son compras de ocasión. Vas por la calle, pasas por el frente de la tienda de café y te decides tomar un café. Estás caminando por el centro comercial y de repente te gustó un par de zapatos, un par de medias, y te las compraste. Esos son pequeños gastos que están allí afectando. Entonces, hoy por hoy se han venido disminuidos y hemos sido mucho más conscientes de ellos. Pero la forma de lidiar con los gastos hormiga para todos, para la querida audiencia, es estar, te voy a plantear dos metodologías. La primera, declara un día al mes como el día sin efectivo. Es decir, ese día no usas efectivo, no gastas ni efectivo ni el equivalente a efectivo. De repente, en el día sin efectivo,
para tratar de ser consciente de tus gastos, que vas a comprar un café o unas medias, vas a decir, uy, yo todos los días me tomo un café y esto lo hago todos los días y hoy decidí no hacerlo porque declaré el día sin efectivo. ¿Qué pasaría si cambio esta práctica? Y te voy a dar un ejemplo de una persona a quien realmente le sucedió. Me consultaba una muchacha sobre sus gastos hormiga, que dónde se le estaría yendo la plata. Pues resulta que ella trabajaba en un edificio en donde abajo había un Juan Valdés, nuestro Juan Qué Valdés, delicia. y le encantaba el café. Y entonces, a la mitad de la mañana, pausa activa, bajaba, tomaba un café. Salía a almorzar, regresando al almuerzo, otro café, un tinto. Por la tarde, pausa activa, otro café. 5.000 pesos cada café, 15.000 pesos diarios. 20 días al mes, 300.000 pesos. Por 12 meses, 3.600.000 pesos. Compara tu gasto anual en ese gasto hormiga con tu ingreso mensual para ver cuántas veces tu ingreso mensual estás utilizando en esas pequeñísimas cosas. Café, pequeños gustos, tomar té con las amigas, en fin, cosas pequeñas, cuando los magnificas, cuando lo miras en la lupa de multiplicarlo por el número de veces que lo haces a la semana, al mes o al año, vas a encontrar que wow, son realmente grandes. Y el segundo es, saca una libretita o una pequeña, el segundo método, una pequeña aplicación y por una semana o dos, no por toda la vida, sino por una semana o dos, anota en qué gastas pequeño, en qué se va tu efectivo, 5.000 pesos, 10.000 pesos. Y después revisa esas anotaciones y dices, oye, yo todos los días me compro un paquete de eh, snacks y todos los días estoy comiendo, y si esto lo hago todos los días, ¿cuánto lo vuelves y lo magnificas, lo pones en la lupa para que se vea grande, cuánto se vuelve al año? Y posiblemente allí lo que vas a generar es el objetivo de hacer esas pequeñas prácticas o grandes prácticas, que es ser consciente. Tenemos nuestra primera pregunta, Danilo. Bienvenida. Nos escribe la señora Lady Catherine Lara. Buen día. ¿Cuánto es lo que deberíamos ahorrar mensualmente proporcional a nuestro ingreso? Es una cultura difícil de adquirir. Es una cultura difícil de adquirir, pero una vez que tomas ese hábito, es absolutamente virtuoso. Es una espiral que te lleva siempre hacia el cielo. Es muy virtuoso. Pero puntualmente y hacia la pregunta, ¿qué porcentaje deberías apuntar a hacerlo? Deberías apuntar, Lady, a por lo menos, no únicamente, sino por lo menos, ahorrar un 10% de tu ingreso mensual. Si te ganas 1.000.000, 100.000. No, pero ¿cómo voy a hacerlo? Se puede. Se puede. Lo puedes llegar a hacer. Y por supuesto, esto varía dependiendo de la edad, de la condición, de la situación familiar, varía ese porcentaje, ¿no? O sea, decirle a una persona joven que está, que no tiene obligaciones, que vive con sus padres, que se ahorra un 10%, pues puede parecer fácil. Tal vez para esa persona sea retador ahorrar más del 40% de su ingreso. Eso sería un verdadero reto. Frente a una persona que teniendo obligaciones con hijos en la universidad y demás, decirle que se ahorra el 20% puede ser un gran reto. Entonces, cada persona va a saberlo, pero mi recomendación es que sea por lo menos el 10% del ingreso mensual. Y quiero dar un asterisco, un adicional. Sí, perfecto, lo voy a hacer a partir del 1 de noviembre. No, sé realista. Es decir, para poder llegar a ahorrar un determinado porcentaje de tu ingreso, tienes que ajustar el resto de las variables que tienes en juego, que son, por ejemplo, cuánto pagas de cuotas de endeudamiento y dos, cuánto estás gastando. Para poder llegar a un objetivo que es empezar a ahorrar, tienes que revisar lo que estás gastando en otros ítems o usando tu dinero más bien en otros ítems. Y puede ser mucho más realista hoy, que estamos a 13 de octubre, decir, a partir de 1 de febrero, 3 meses y medio, ojo, en 3 meses y medio
vas a empezar a sí o sí ahorrarte yo voy a empezar a ahorrarme el 15% de todo mi salario. Y tengo 3 meses y medio para ajustar mis gastos y poner las cuotas de mi endeudamiento, esas cuotas de la tarjeta de crédito y de los créditos, de un tamaño suficiente que me permita incluir el ahorro. Ahora bien, no es que ahorres lo que te quede después de gastar, es que abras espacio para que la primera decisión de desembolso sea pagarte a ti mismo en tus ahorros. Espero con eso contestarle a Lady. Y gracias por tu pregunta. Gracias. Danilo, ¿qué es un ahorro, qué es un ahorro para imprevistos y cómo hacerlo robusto? Muy bien, esa pregunta sí que me gusta. Entonces, ya dijimos que primero que todo, el ahorro. Eh, para imprevistos, ¿de qué se trata? Mira, imprevistos, cuando uno le pregunta a una persona qué es un imprevisto, siempre piensan que se le dañó el carro, se le rompió el techo, se le inundó la casa, se le rompió la nevera, se le dañó la estufa. Esos son imprevistos y de verdad, esos son imprevistos. Pero mientras tú tengas una fuente de ingresos, esos imprevistos son sobrellevables. Ajustan, aprietan tu flujo de caja, pero son sobrellevables. Un imprevisto, desde mi punto de vista experto, de marca mayor, es quedarte sin una fuente de ingresos. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer donde no tengas una fuente de ingresos? ¿Endeudarte más? ¿Vas a vender la casa? ¿Qué vas a hacer? La mejor recomendación es tener un fondo de imprevistos y hacerlo, ojalá, robusto. Hace un momentito te comentaba que ese fondo de imprevistos debería equivaler como a 9 meses de tu ingreso. Ese número de 9 meses no es caprichoso. ¿De dónde viene? Proviene de que las estadísticas dicen que en nuestros países, en Colombia, una persona que ha sido dejada cesante se demora en promedio 9 meses en volver a conseguir un trabajo como el que tenía. Por lo tanto, ojalá que tengas ahorrado lo suficiente para cubrir tus gastos básicos. Ojo, tus gastos básicos durante ese tiempo. Entonces, si hoy estás empezando, hoy no tienes ahorro y hoy estás empezando a ahorrar, apúntale a que tu primera meta es tener el equivalente a 9 meses en tus gastos. Dices, uy, pero es que eso es un número muy, 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 muy grande. Yo que me gano 2 millones de pesos, me estás diciendo que ahorre 18 millones de pesos, eso es mucha plata. Ojo, te voy a dar una pista de cómo puedes acelerar o aliviar la carga de ese proceso. Lo primero es, no te gastes las cesantías, déjalas ahí. Las cesantías son para cuando te quedes cesante. Si esa plata fuera para educación o para vivienda, se llamaría fondo de educación o de vivienda, pero se llama fondo de cesantías. Tienes razón. Una vez que tu fondo de cesantías exceda los 9 meses o los 18 meses o un número grande, pues tú llegas y dices, bueno, ahora sí, con eso voy a comprar vivienda y voy a pagar educación, todo lo demás. Pero conozco muchos casos de personas que son el 14 de febrero y ya están haciendo cuentas de qué van a hacer para ir a sacar sus cesantías, porque con eso van a pagar todas las deudas que adquirieron en diciembre o van a mirar a ver si se van de vacaciones o si se dan un gusto o con eso pagan la matrícula. No son las cesantías, para eso son las cesantías. Y también cuenta con algo con lo que uno no debería contar, pero que está ahí. Es, si tú eres empleado de base de una compañía, empleado de tiempo completo, y te van a dejar cesante, pues te tienen que dar una liquidación. Y si te van a dar la liquidación, tú más o menos puedes calcular a grosso modo cuánto vale esa liquidación. Entonces, esa liquidación forma parte de tu fondo de imprevistos. Fíjate cómo se puede robustecer de una manera importante tu fondo de imprevistos sin necesidad únicamente de tener que desembolsar de tu dinero. Y volviendo al ejemplo de la persona que se gana 2 millones de pesos, pensemos lo siguiente. Esa persona lleva 5 años sin sacar plata de su fondo de cesantías. Es posible que tenga algo como 10 millones de pesos guardado en ese fondo de cesantías. Ya tienes una muy buena base para tu fondo de imprevistos. Adicionalmente, por 5 años puede que le den el equivalente a otros 5 salarios, más o menos, puede ser menos, pero redondeemos, 5 salarios más como liquidación
como indemnización por por dejarlo cesante. Entonces ya tienes 10 millones de pesos, más otros 10, ya tienes 20. Está completo el fondo de cesantías. Perdón, el fondo de imprevistos ya está completo. De pronto, guarda otro poquito entre tu bolsillo para llegar y decir, por si acaso, porque el tipo de trabajo que yo hago es muy especializado y puede que me demore un poquito más, voy a dejar un colchoncito adicional guardado entre una cuenta. No es tan difícil, es disciplina. Es disciplina. Sí, es cierto. Ya tenemos nuevas preguntas, pero también quiero seguirlos invitando a que hagan sus preguntas porque este es un Facebook muy interesante de manejo financiero y tenemos a un experto que nos puede orientar muchísimo. Andrea Gacharná nos pregunta lo siguiente. Muchas gracias. Cuando tiene uno un ingreso extra, ¿en qué se podría invertir? Esa es la primera pregunta. Y tenemos otra de Omaira Sofía Granados Amaya, que pregunta, entre un banco, una cooperativa y un fondo, ¿cuál es la mejor opción para iniciar un ahorro? Tenemos esas dos preguntas, Danilo. Bueno, muy bien. Vamos primero con Andrea. Ella tiene un ingreso extra y lo quiere invertir. Muy bien. Sí. Entonces, Andrea, gracias por tu pregunta y la respuesta está enfocada a lo siguiente. A las personas le digo, como el primer fondo que que te estoy invitando a construir es el fondo de imprevistos o el primero, no el único, el primero. Hasta que completes esa meta, invierte principalmente en cualquier tipo de activos en donde puedas obtener la liquidez, que te devuelva la liquidez rápidamente. Llámalo cooperativa, llámalo fondo de empleados, llámalo fiduciaria o llámalo cuenta de ahorros o inclusive llámalo un CDT de un banco que se consigue la liquidez y colócalo allí. Dirás, ay, pero qué recomendación porque eso puede que rente muy poco. Es que en este nivel, hasta que completes todo tu fondo de imprevistos, en este nivel no es tan importante la rentabilidad. En este nivel lo importante es tener disponibilidad inmediata para que ese dinero te sirva en caso de que un imprevisto de marca mayor como quedarte sin una fuente de ingresos esté disponible para ti. Si ya superaste los 9 meses y ese ingreso extra, pues ya estás completando, vamos a decir, hasta 15 meses, es el momento de empezar a buscar diversificar esas inversiones y esos ahorros. Mal haría yo en recomendarte una u otra inversión sin conocer muy bien cuáles son tus miedos con respecto a las inversiones. Hay personas que no les gusta tomar riesgo, que dicen, uy, no. Y hay personas que les gusta mucho, mucho, mucho el riesgo en las inversiones. Una persona que le gusta mucho el riesgo está dispuesta a perder, por ejemplo, la mitad de la plata que tiene guardada a cambio de una alta rentabilidad. Una persona que no le gusta el riesgo llega y dice, no, que no se me pierda ni un solo peso, que me dé lo más que pueda, pero que, no, mejor dicho, si entrego 100, que me devuelvan por lo menos 100. Entonces, primero tienes que conocer tu perfil de riesgo. Y una vez que tienes claro cuál es tu perfil de riesgo, te vas a ir a buscar ahora sí cómo diversificar las inversiones que en esa primera fase, simplemente eran para tener liquidez. Ya te puedes meter en unos activos o en unas inversiones que sean menos líquidas. Menos líquidas es que puede que se demore un poco más en devolver la liquidez en el caso en que tú la requieras. Como algunos fondos, existen fondos que se demoran en dar la liquidez, pero dan más rendimiento, como llevarlos a productos como seguro con ahorro, llevarlo a productos como la misma finca raíz. La finca raíz no es líquida, es un bien que tienes ahí, pero vuélvelo líquido. Hoy por hoy quien tiene una oficina está con algunas dificultades para hacerlo líquido. Es una inversión de un nivel diferente. Esa sería mi respuesta para Andrea. Ahora para Omaira. Recuérdame Omaira, si estoy... sí, Omaira. Omaira. Omaira Granados. Omaira Granados, que nos pregunta que qué es mejor para ahorrar. Si un fondo
si Una cooperativa una cooperativa o un banco. o un banco. Realmente, la respuesta es, te voy a dar mi respuesta favorita, la mía. A mí me encantan, a mí personalmente me encantan las cooperativas. Por ejemplo, estuve alguna vez evaluando la cooperativa de Compensar y me encantó. ¿Y por qué? Porque pues todos aportan y lo que me gusta de las cooperativas es que todos aportan y todos ganan de lo que allí se hace. Si está bien administrada esa cooperativa, Hay si es retornos. confiable, por supuesto es una muy buena opción. Ten en cuenta que como en las cooperativas, como en todos los productos, hay de todo tipo de posibilidades para todo tipo de gustos. Evalúa bien quién va a ser la cooperativa en donde vas a dejar el dinero. A mí personalmente me gusta mucho, pero también me gusta mucho, sobre todo, ir a aquellas entidades que están vigiladas por el gobierno, que son los fondos de pensiones, las aseguradoras, las fiduciarias. Me gustan mucho, simplemente porque si bien hay un riesgo propio inherente a esa inversión, pues también se minimiza el riesgo aquel de que alguien pueda tomar tus fondos y no volver a verlo, que es el caso de pirámides y algunas otras figuras financieras que hay por ahí, que sí pueden ser muy rentables, pero que en donde el riesgo de perder el capital es alto. Entonces, sí, mi recomendación, Omaira, es busca una entidad que se acomode. Me gustan las cooperativas, pero me gustan en términos generales aquellas entidades que puedan estar vigiladas por un gran hermano que cuida tus intereses y tu capital. Gracias, Danilo. Y tenemos otra pregunta de Sandra M. Moreña Trujillo. Ella dice, si inviertes tu dinero en un negocio familiar con el fin de volverlos más productivos y rentables, ¿esto se considera un ahorro o no? Por supuesto, claro que sí. Y como cualquier ahorro o cualquier inversión, tiene sus riesgos. Es decir, si tú vas a tu banco y dejas la plata allá, dices, ay, no, allá no va a pasar nada. No, allá sí puede pasar algo. Los bancos también se quiebran y los bancos se quiebran y el gobierno a través de Fogafín únicamente responde hasta un determinado monto de día para arriba. Esa platica tocará hacer el curso para llegar allí. Pero particularmente en el tema de la familia, los negocios de familia sí lo puedes considerar un ahorro. Es un ahorro. Es más, es una inversión y puede ser una inversión de muy alta rentabilidad, porque estás apuntándole a dos de los componentes de una inversión. ¿Cuánto dinero te produce? Pero la otra es cuánto bienestar te produce. Y el bienestar puede estar enmarcado en tu satisfacción personal, el crecimiento de tu familia, el desarrollo de la unidad familiar, en fin. Sin embargo, los negocios de familia también tienen unas grandes dificultades. Y es que a veces decimos, bueno, como es mi hermano, pues yo le pago después y miramos a ver qué pasa. Y resulta que a cuántas personas he visto distanciarse casi que definitivamente de un hermano, de un padre, de un hijo por asuntos de plata, a muchos. Y por lo tanto, lo que yo quiero recomendarle Sandra, a a Sandra, Esperanza, a Sandra, Sandra. perdón, gracias por recordarme, perdona Sandra por no tenerlo presente. Lo que quiero decirle a Sandra es lo siguiente, es si bien sí debes mirar como un ahorro lo que inviertas en un negocio de familia, piénsalo más como una donación que puede revertirse, es decir, que donación en el sentido de que puede que no vuelva, porque esa es la verdad, más que como una fuente de ingresos recurrente para tu sostenimiento. Si tú vas a decir, es que todos mis ahorros se los voy a poner al negocio familiar y todos esos ahorros, que es de lo que yo vivo y es lo que me cubre, es lo que compone mi fondo de imprevistos, en caso de que el negocio no funcione, pues te vas a ver en serios aprietos. Y puede
volverse una situación comprometedora para todo el grupo familiar. Por lo tanto, aporta un poquito menos, tanto como si por alguna razón el negocio llega a fallar, no vayas a romper la relación familiar. Súper, muy bien. Gracias, Danilo. Y bueno, eh, digamos que las empresas, ¿cómo pueden acompañar a los colaboradores para que tengamos un buen manejo del dinero? Ahí, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, realmente hace un rato, Nidian Rocío, te estaba comentando cómo las empresas tal vez no acompañan tanto a las personas en lo que piden necesitar. Te decía que los riesgos psicosociales secundarios en general apuntan a que las personas están preocupadas, bueno, los colaboradores están preocupados por tener vivienda, en su momento por la movilidad, estoy hablando de hace Sí, unos meses, aunque hoy por hoy también se dificulta porque moverse es difícil dada la pandemia y hay una preocupación allí. Dos, y tercero, por sus finanzas personales. Por supuesto, están las necesidades de recreación, de interacción, de crecimiento de las personas. Pero muchas empresas generalmente destinan grandes presupuestos a la diversión, a la fiesta de fin de año, a la fiesta de los no, niños. Y muchas veces los colaboradores llegan y dicen, ay, yo tengo que ir a la fiesta de fin de año. Como uno dice, pero es que es una inversión muy grande que hace una compañía en sus colaboradores para que no lo hagan de buen ánimo. Sin embargo, del abogado al sombrero es llegar y decir, mira, te voy a dar algo que te va a generar mucho valor en el tiempo. Te voy a dar educación financiera, ya que estamos hablando de finanzas. Y esto en muchos otros ámbitos, pero ya que estamos hablando de finanzas, te voy a dar educación financiera para ti y para tu familia. ¿Cuántas actividades pueden desarrollar las empresas hacia sus colaboradores en donde puedan involucrar a su pareja? No son muchas. La fiesta de fin de año, sí. En algunos casos, porque muchos no. no, Eh, nosotros tenemos encuentro de parejas. Encuentro de parejas, por ejemplo. O tú puedes llegar y decir, bueno, ¿qué tal? ¿Habrá un curso por ahí que no me ofrezca compensar para enseñarle a manejar el dinero en pareja? Con el fin de integrarse y lograr un mejor resultado. Es que lo que tú haces por la pareja, por el colaborador y su pareja, redunda no únicamente en el colaborador y la pareja, redunda en la familia. Te voy a decir, colaboradores o personas con finanzas personales mejor Claro, organizadas son más productivos. claro. Entonces es algo que entregas, pero que revierte. Sin lugar a dudas, va a revertir en tu bienestar. Y debo decirte que por qué es importante la educación financiera. Y es súper importante la educación financiera porque no nos enseñaron en ninguna parte a manejar el dinero. Todos estamos aprendiendo intuitivamente, como cuando nos entregan una nueva tableta, así, pasando el dedo, mirando a ver por prueba y error cómo puede funcionar y a qué apuntarle. Y en esa medida, pues la formación realmente lo que lleva es a que las personas tomen unas metodologías, unas prácticas, unas concientizaciones mucho más positivas, sin lugar a dudas. Y esas personas, si se logran organizar, van a ser más productivas y van a escalar dentro de la organización. Mira, me han contratado empresas para que asesore a algunos de sus ejecutivos porque dicen, no, es que tiene una habilidad ahí blanda y es que no maneja muy bien su dinero. Y realmente, ¿qué le pasa a esas personas, a esos funcionarios? Tienen un gran desempeño laboral, tienen muy buenos resultados, pero quien lo va a promover desconfía de él, pues dice, no, si así maneja la plata de su casa, ¿será que sí o sí lo puedo nombrar gerente de una región? ¿Sí lo puedo volver director de una división? ¿Será que sí puede ser el gerente general? Claro, ayúdale a tus colaboradores a desarrollar esa habilidad blanda que se denomina manejar bien el dinero para que se revierta hacia ti. Y hazles una fiestica de fin de año, una más chiquita, para que se diviertan, pero a la pepa, a donde le importa a la gente. Para eso hiciste
el análisis de riesgo psicosocial. Claro que sí. Danilo, y pues ya vamos cerrando el tema. Danos unos tips, por favor, para tener unas muy buenas prácticas en el manejo financiero de nuestros recursos, porque ahí es importante darle a nuestros participantes tips, herramientas claves para que tengamos un buen manejo financiero. Te voy a dar un paso a paso. Dale. Para la persona que las tiene desarregladas, desajustadas o que las quiere arreglar. Ahí va. Primer elemento. Arreglar el tema de las deudas. Una persona no debería utilizar más del 20%, o sea, 20% o menos de su ingreso mensual para pagar las cuotas de sus deudas. Si estás pagando más, es posible que te estés sintiendo intranquilo y apúntale entonces a reestructurar esas deudas. Yo hago siempre esta comparación. Es como cuando tú vas a donde el médico, le dices, doctor, mire, es que tengo un dolor aquí. Tú no esperas que te diga, bueno, coma bien, haga ejercicio, haga dieta. No, tú sabes que eso es lo que tienes que hacer. Lo que quieres es que el doctor te quite el dolor que tienes aquí en el pecho. Eso es lo que quieres. El dolor que tienen las personas en su parte financiera generalmente está reflejado en el flujo de caja. Y lo que más afecta el flujo de caja habitualmente son las deudas. Una asignación mensual al pago de las deudas muy alto. Entonces, paso número 1, arregla y reestructura tus deudas. Paso número 2, ya se te quitó el dolor profundo que tenías aquí, ahora sí por dónde empezamos. Empieza por ahorrar. Así sea una moneda, empieza con una moneda, no importa. Como decía hace un rato, un plan realista. A partir del 1 de febrero empiezo a ahorrar, pero empieza a ahorrar. Reestructura tus deudas, empieza a ahorrar. Y el tercer paso es aprender a gastar un poco mejor. Todos sabemos cómo gastar. Todos sabemos cómo gastar. Pero aprender a gastar bien. Si llega un momento en que tú dices, ya vengo, voy a ir al centro comercial porque me voy a comer un helado, y vuelves del centro comercial solamente con la servilleta del helado, estás aprendiendo a gastar bien. Porque nos pasa a muchos que vamos por un helado al centro comercial y Sí. volvemos con un par de paquetes adicionales. Adicionales. Sí. Entonces sí se puede aprender a gastar mucho mejor, sin lugar a dudas. Y aprender a gastar mejor no depende de controlar mis impulsos porque yo soy un comprador impulsivo. Depende sobre todo de llegar y decir, carambas, si esta plata me la ahorro, voy a estar más tranquilo o voy a cumplir mis sueños. Por lo tanto, le voy a apuntar a cumplir mis sueños. Sí, con los pies sobre la tierra. Entonces, los 3 elementos: arregla las deudas, empieza a ahorrar y aprende a gastar mejor. Esos son los 3 puntos que te diría ya. Listo. Y para ir cerrando, Danilo, ¿cuál es tu gran aprendizaje financiero en esta pandemia? Desde el punto de El vista tuyo. financiero, varios aprendizajes. Ahí el gran aprendizaje que nos deja esto es que nos mostró a la mayoría de las personas de qué somos capaces. Nos mostró nuestras mejores fortalezas. Nos mostró la capacidad que tenemos para adaptarnos. Es desde la crisis, desde el miedo, en donde uno aprende de sí mismo. Entonces, la persona que se reinventó se dio cuenta de que es capaz. Se dio cuenta que a los 50 años, a los 40 años o a los 38 años era capaz de cambiar el enfoque. Se dio cuenta que era capaz de reducir sus gastos y que estaba gastando en una cantidad de cosas que eran totalmente innecesarias. Si no suprimirlas, por lo menos llevarlas a una dimensión bastante más justa. Esa es la primera gran lección. Y la segunda gran lección que a todos, absolutamente todos, nos dejó esta pandemia es precisamente derivado de ese elemento. Y es que nos dimos cuenta que estábamos gastando en
tantas cosas que que no no necesitábamos. necesitamos, que estamos comprando porque nos invita la sociedad de consumo a comprarlas, que estábamos gastando porque queríamos ser igual o mejor que nuestro vecino, pero tampoco, también no nos estábamos dando cuenta que el vecino estaba gastando mucho más arriba de sus posibilidades. Y la última lección, Miriam Rocío, y para todos en la audiencia, y es que yo creo que a muchos nos enseñó a gastar con lo que tenemos hoy, a vivir en el presente, a vivir en el ahora. Yo le digo a las personas lo siguiente: qué bueno que sueñes en grande, qué bueno que pienses tener un gran negocio, qué gran idea que llegues a pensar en ser el presidente de la compañía para la que trabajas, o un vicepresidente, o un ministro, o una persona de gran relevancia. Pero no gastes con ese futuro que esperas tener, sino gasta con el presente que tienes hoy. No gastes con sueldo de vicepresidente, gasta con tu sueldo de director de área o de asistente, Colaborador con lo que tienes con hoy. lo que tienes hoy. Si lo haces bien, si manejas bien tu gasto de hoy, vas a sobrevivir a esta crisis, a la siguiente crisis, que como te digo, no es un asunto de si va a haber o no, sino cuándo, y de, sin lugar a dudas, a la posibilidad de seguir desarrollando tu carrera profesional como colaborador, como independiente o a donde quieras llegar. Vive el hoy. Danilo, hay una pregunta que no te la puedo dejar de hacer porque me pareció absolutamente hermosa. Y con esta ya cerramos, lo prometo, y es, nos pregunta Nidia Yolanda Monroy. Y así es, todos sabemos gastar. ¿Cómo se puede enseñar a ahorrar a los niños? Es que es una pregunta hermosa, pero además de toda la trascendencia, es nuestro futuro. Pues gracias por la pregunta. Sí, sin lugar a dudas. Y te voy a dar un par de tips de cómo lograrlo. Mira, voy a empezar por errores comunes cuando le queremos enseñar a los niños a ahorrar. Ahorrar. Lo primero es que le compramos una alcancía cerrada, un marranito, y decimos ahorra. Para el niño ahorrar ahí es echar monedas entre un marranito, pero en su mente no tiene sentido. Eso llega y dice, echo monedas y cada vez que echo una moneda mi mamá me aplaude, y el concepto del ahorro es alcanzar metas. Y te voy a mostrar porque no estaba preparado, pero sí lo tengo aquí para un curso que voy a dictar más adelante. Te voy a mostrar. Mira la alcancía ideal. ¿Lo alcanzas a ver bien? Sí. Sí, se ve perfecto. Es un frasco. Entonces, en este frasco vas echando monedas, ojalá de la misma denominación. Si puedes de 500 o de 1000, está perfecto. Y aquí le puedes marcar al niño, le dices, ¿tú quieres comprar el juego del FIFA 2021, que vale un pocotón de plata? Sí, yo lo quiero comprar. Muy bien. Cuando llegue aquí, lo marcas con, si quieres, con un post-it. Hagamos el experimento. Por aquí lo debo tener, ¿no? Sí, aquí tengo uno, efectivamente. Cuando llegues a este nivel, acá, vas a tener tu, Tu aporte para el juego. vas a tener el juego. Entonces el niño llega y dice, ¿y qué tengo que hacer? Ahorrar. Ahorrar. Fíjate desde el punto de vista eh, del niño, mira, ubícate en el niño y el niño llega y dice, objetivo, cuando llegue acá, y empieza a ver cómo lo llena. Dame de mis onces. Voy a tomar de mis onces. Voy a buscar regalos en efectivo. Le voy a decir a mis abuelos y a mis tíos que me den regalo en efectivo porque en lugar de que me regalen un par de medias, Mi meta es FIFA. tengo una meta. Pero adicionalmente, el niño va viendo cómo evoluciona la meta. ¿Cierto? Y de pronto llega y dice, va y le dice a la mamá, completado, bájate del bus. Posiblemente, aquí donde tú ves este frasco, tiene 300 monedas. Si fueran monedas de 1000 pesos, tendrías 300.000 pesos. Vas bastante bien para el juego.
Es más, puede que ya lo hayas completado el monto completo para comprar el juego. Pero el concepto del ahorro para los niños es un asunto de alcanzar objetivos. Los niños son altamente competitivos. Y el segundo elemento que quiero poner allí en perspectiva es el siguiente, es para Nidia Yolanda, Nidia creo, Yolanda Monroy. Nidia Yolanda Monroy, Nidia Yolanda, es ¿cuánto dinero le estás dando a tu hijo? No, la respuesta más común, no necesariamente es la de Nidia Yolanda. La respuesta más común es, no, yo le doy plata cuando él necesita, cuando va a salir con los amigos o para que gaste, le doy 5,000. Así como, no, 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 no. Dale plata con regularidad. Es más, dale plata quincenal, como si estuviera devengando en una compañía, quincena. Toma tu quincena. Porque ¿cómo pretendes que un niño ahorre si no le das dinero para ahorrar? ¿O cómo pretendes que tu hijo aprenda a manejar el dinero si no le das dinero para manejar? Ahora el monto, ¿cuánto deberías darle? ¿50,000, 100,000, 200,000? Y te voy a dar la respuesta. Es, mira el tamaño de los sueños que tenga tu hijo y dale suficiente dinero para que logre ponerse objetivos y alcanzarlos. Una mamá me dice, le voy a dar 80,000 pesos mensuales. Pues si tiene un sueño grande, de verdad grande, porque quiere ser un gran tenista, dale 150,000 pesos mensuales para que ahorre 70,000 para su nueva raqueta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Igual le vas a comprar la raqueta, igual en algún momento vas a hacer el esfuerzo. Hazlo partícipe del esfuerzo para que él también se dé cuenta que las cosas se obtienen con esfuerzo. Porque cuando simplemente le botas lo que él pide o lo que crees que necesita, no le estás alimentando el esfuerzo. A ese respecto, un elemento adicional. En Colombia decimos y en América Latina decimos que nuestros hijos se sienten que son 2 estratos más que nosotros. Y realmente eso es culpa de los papás. Porque te voy a dar un ejemplo. El muchacho, el adolescente se va a ir para cine. Entonces la mamá dice, "Ay, va a ir a cine". Entonces la boleta vale 12,000, las papas y las crispetas y la gaseosa otros 10, son 22, 25,000. Con 25,000 estaría bien para ir a cine. Pero no, por si te tienes que devolver, por si tienes que tomar un transporte, por si te llega a pasar algo, por si, le da 100,000 pesos. Y uno dice, ok, el muchachito se va con 100,000 pesos para cine. Es exactamente lo mismo que si yo te diera a ti, tú me dices, ay, me quiero ir para Cartagena este fin de semana. Y te digo, ay, no, para que no te vaya a pasar nada, toma 10 millones de pesos. Pues yo me voy feliz con 10 millones de pesos un fin de semana para Santa Marta o para Cartagena, por supuesto. Los estamos dando unas dimensiones tan grandes y no le estamos mostrando unas ciertas carencias en donde pues puedes aportar muchísimo más a su formación. Pero para redondear en la pregunta, aquí está. Un objetivo, un frasco transparente, monedas iguales y que él participe del ahorro. Y si puedes abrirle una cuentica de ahorros, pero él no se va a enterar de qué haya porque para los niños una cuenta de ahorros es un concepto completamente abstracto. Gracias, Danilo. Realmente ha sido, pues ya se nos acabó el tiempo y nos pasamos, pero no importa, ha sido muy interesante. Creo que hemos aprendido todos mucho. Mil gracias, Danilo, por compartir este Facebook con nosotros y conmigo en particular. Por supuesto, nos vemos dentro de 8 días nuevamente conectados con un tema muy interesante, el papel de los abuelos en la crianza de los hijos, de los nietos. Me despido, pues invitándolos también a que consulten nuestra tienda de Compensar, contarles que ya tenemos abierta la sede de Cajica y San Roque con todos los protocolos de bioseguridad. Por favor, los esperamos dentro de 8 días. También los domingos estamos en nuestras presentaciones de pregrabados. Y seguimos con C-Learning muy conectados con nuestra diario vivir, con nuestras organizaciones, con nuestras empresas
y con todos nuestros colaboradores, usuarios, trabajadores y demás. Un gran abrazo y nos vemos dentro de 8 días. Gracias a todos. Gracias a todos.